Bienvenidos al episodio 3 de esta serie de videos sobre la historia del cine. El día de hoy nos vamos a poner más serios porque vamos a hablar de 4 películas que cambiaron la forma de hacer el cine. En esta etapa se dejaron de lado los guiones superestructurados y los finales felices obligatorios. Los personajes dejaron de ser héroes perfectos y empezaron a ser humanos de verdad, con dudas, miedos y contradicciones. Las cámaras salieron a las calles, la música y el silencio se convirtió en herramientas para generar emociones y no solo para acompañar la historia. Los directores dejaron de obedecer reglas, hicieron películas más reales, más crudas y más personales. Vamos a pasar por una historia cruda y directa sobre la adolescencia, muy diferente a todo lo que se estaba haciendo en ese momento y que además abrió la puerta a una nueva forma de contar historias en Europa. También veremos una película que muestra el mundo del lujo y la fiesta, pero desde un lado más crítico, enseñando que detrás del glamour muchas veces hay soledad y un vacío. Nos vamos a meter en una cinta de ciencia ficción que llevó el género a otro nivel, no solo por sus efectos especiales, que fueron una locura para su época, sino porque se tomó su tiempo, usó el silencio y dejó preguntas enormes sobre la humanidad y nuestro lugar en el universo. Y para terminar hablaremos de un thriller oscuro lleno de misterio que recuperó el estilo del cine negro pero con una visión más clara y realista, donde no todo tiene respuestas claras y eso lo hace todavía más impactante. Estas no son solo películas importantes, son momentos donde el cine dejó de jugar a lo seguro y decidió arriesgarlo todo. Recuerden que si les está gustando este tipo de contenido no olviden darle like y suscribirse al canal. En los capítulos anteriores hemos hablado de varias películas que cambiaron la historia del cine. Si te gustaría conocer qué aportó cada una de estas películas y conocer algunos de sus datos curiosos, te invitamos a ver los episodios anteriores. Comenzamos con Los 400 golpes de 1959 de François Truffaut. En la película conocemos a Anthony, un joven que vive con su madre y su padrastro en un barrio concurrido donde parece que siempre están apartándose de él. La madre es una rubia a la que le gustan los suéteres ajustados y que se distrae con la pobreza, con su molesto hijo y con el romance de un hombre del trabajo. Los 400 golpes de François Truffaut es una de las historias más intensas, conmovedoras jamás realizadas sobre un joven adolescente. Inspirada en los primeros años de François Truffaut, muestra a un niño ingenioso que crece en París y que se lanza de cabeza a una vida delictiva. En la escuela, Anthony ha sido encasillado por su maestro como un alborotador. Como castigo le dejan más tarea, pero en su lugar de regresar al otro día a la escuela, decide no ir. Su excusa es que está enfermo. En otra ocasión falta de nuevo a clases y afirma que su madre ha muerto, pero cuando ella aparece en la escuela viva y furiosa, él queda marcado como un mentiroso. Días después, él y un amigo roban una máquina de escribir, lo atrapan intentando devolverla y lo envían al centro de detención juvenil. Sus padres lo dejan a cargo de los servicios sociales y hablan tristemente de él como si fuera una causa perdida. Tras pasar la noche junto a delincuentes y a mujeres dedicadas al trabajo sexual, es trasladada en una de las camionetas de la policía hacia el reformatorio. En el trayecto vemos el rostro del joven Anthony pegado a la ventana trasera del vehículo. Esa imagen marca un momento decisivo. Es la última vez en que verá París antes de ser apartado del mundo que conoce. La película de Truffaut no es una causa perdida del todo. Hay momentos de diversión y de alegría. Por ejemplo, cuando Anthony enciende una vela a Balzac, que prende fuego al pequeño santuario de cartón de su casa, sus padres, enfurecidos, apagan las llamas. Pero luego, por una vez, su emoción se convierte en perdón y toda la familia va al cine y se ríe de camino a casa. La escena de la entrevista con la psicóloga se convierte en el único momento en donde Anthony puede contar la versión de lo sucedido. Nos percatamos que detrás de la dulce mirada de Anthony, a veces ingenua, hay un hombre totalmente consciente de los sucesos que lo han llevado hasta dicha entrevista. En esta película de François Truffaut es innegable que es una película autobiográfica. Anthony pasa por muchas de las situaciones que experimentó el director mientras crecía. Anthony fue interpretado por Jean Perlou, quien fue la primera de una larga colaboración entre el actor y el director. Volvieron al personaje en el cortometraje Anthony y Colette de 1962 y 3 largometrajes más: Besos robados de 1968, Cama y pensión de 1970 y Love on the Run de 1979.
Todos los niños que audicionaron para el papel de Anthony pero que no fueron seleccionados, fueron contratados para interpretar a sus compañeros de clase. La película ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes de 1959. La famosa escena final, con Anthony mirando a la cámara mientras está en la playa, se convirtió en un símbolo de libertad y de soledad, y es una de las tomas más reconocibles de la Nubie Valley. La fuga de Anthony al final de la película está inspirada en una experiencia real de Truffaut en su adolescencia, cuando se escapó de un reformatorio. Los 400 golpes es más que una historia de un adolescente rebelde. Es un retrato honesto de la adolescencia, de la soledad y de la búsqueda de la libertad. Truffaut nos hace sentir cada mentira, cada pequeña victoria y cada castigo de Anthony, mostrando la vida tal como es. La película captura la complejidad de crecer en un mundo que muchas veces no comprende a los jóvenes. La Dolce Vita, de 1960. Aquí Federico Fellini retrata varios días y noches intensos en la vida de un hombre que se deja arrastrar por el ritmo caótico y seductor de la ciudad. La película comienza con una imagen poderosa. Una figura de Cristo es transportada en un helicóptero sobre la ciudad. Sobrevuela lugares emblemáticos como las termas de Caracalla, los barrios nuevos, el centro histórico y el Vaticano. Pero no es un Cristo espiritual, sino una estatua de cemento, suspendida en el aire como un objeto más del espectáculo moderno. Es una imagen simbólica, un Cristo sin poder real, movido por la tecnología y los caprichos del hombre, que ya no habita en los corazones, sino que ocupa un espacio en las noticias superficiales de un periodismo sensacionalista. Desde el inicio, la película deja claro que esta Roma vive entre lo sagrado y lo vacío, entre la fe y el espectáculo. La historia gira en torno a tres ejes: la experiencia de un periodista atractivo y mujeriego que no logra encontrar la estabilidad, la transformación de Roma en una época de cambios sociales y culturales, y el universo femenino que lo rodea, reflejado en las distintas mujeres que cruzan su camino y marcan su forma de ver la vida. En La Dolce Vita, nuestro protagonista es Marcello, un periodista carismático y famoso que siempre está donde ocurren las noticias. Conoce a todo el mundo y es admirado por sus colegas y se mueve entre celebridades, fotógrafos y fiestas. A lo largo de una semana intensa, Marcello vive sin descanso, se relaciona con varias mujeres, intenta acercarse a su padre, se deja llevar por el ambiente superficial del espectáculo y participa en una fiesta de alta sociedad. También tiene momentos más profundos, como cuando escucha música de Bach junto a su mentor, o cuando enfrenta situaciones de muerte, de soledad y de desilusión. Sin embargo, pese a todo lo que experimenta, da la impresión de que nada lo cambia. Marcello vive rodeado de excesos y emociones, pero sigue adelante sin reflexionar demasiado. Esa sensación de vacío en medio del lujo y la agitación es quizá la esencia de La Dolce Vita. Cuando se estrenó en 1960, fue duramente criticada por sectores conservadores y por la Iglesia en Italia. Muchos la consideraron inmoral por su retrato de la vida nocturna, el sexo y la decadencia social. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, consolidando a Federico Fellini como uno de los grandes autores del cine mundial. El personaje del fotógrafo se llama paparazzo. A partir de ahí, el término paparazzi empezó a usarse en todo el mundo para referirse a los fotógrafos de las celebridades. Quizá a partir de aquí podemos ver que la película no sigue un inicio, un desarrollo y un final claro. Está construida en episodios que muestran las distintas etapas de la vida de Marcello, reforzando la sensación de repetición y vacío. Después de su estreno, Roma comenzó a ser vista internacionalmente como la capital del glamour, el escándalo y la vida nocturna sofisticada. Fue vista como una crítica directa a la pérdida de espiritualidad en la sociedad moderna. La imagen de Anita Ekberg bañándose en la fuente fue considerada provocadora y demasiado sensual para la época. Se convirtió en un símbolo de liberación y de decadencia moral para sus críticos. La película rompió con el modelo clásico de contar historias lineales y apostó por una construcción episódica más cercana a la experiencia emocional que la trama convencional. Además, abrió la puerta a un cine introspectivo, más simbólico y más arriesgado. Con esto, Federico Fellini consolidó el cine de autor como una fuerza internacional y demostró que la película podía ser profundamente personal, crítica y provocadora sin seguir una estructura narrativa tradicional.
2001, Una odisea en el espacio, de 1968. El guión de 2001 presenta dos tramas, una principal y otra secundaria. La una es realmente independiente de la otra. Desde un punto de vista dramático, podrían existir por separado, como dos historias paralelas. La trama principal narra una historia de la evolución humana a lo largo de varios millones de años. Una evolución que en la película es dirigida por algún tipo de inteligencia extraterrestre cuya naturaleza no se especifica en ningún momento. El instrumento que esta inteligencia utiliza para manipular a la raza humana es el célebre monolito negro. A lo largo de la película aparecen 4 monolitos, cada uno con un significado diferente. Para entender mejor la historia, vamos a dividir la trama en 4 partes, tomando la aparición de cada uno de los monolitos como un punto clave que cambió la historia de la trama. La segunda trama es la historia del ordenador HAL 9000 y su rebelión frente a sus creadores. Esta subtrama gira también en torno al concepto de la evolución y de la inteligencia, pero como ya hemos dicho, no tiene realmente relación con la trama principal. Lo que ocurre con HAL es casi un accidente que sucede en la trama principal pero que no altera su curso. Comencemos con el primer monolito. Todo comienza en la prehistoria. Un grupo de cavernícolas lucha por sobrevivir cuando aparece este bloque negro perfecto, imposible, casi divino. No hace nada, pero lo cambia todo. Después de su aparición, uno de ellos descubre que un hueso puede usarse como herramienta y como arma. En ese momento marca el nacimiento de la tecnología. El monolito aquí simboliza el salto evolutivo, el instante en el que el ser humano deja de sobrevivir y empieza a dominar su entorno. Millones de años después, el monolito vuelve a aparecer, esta vez enterrado en la luna. La humanidad hasta aquí ya ha conquistado el espacio cercano y ya no es primitiva. Cuando la luz del sol lo toca, envía una señal hacia Júpiter. Es como si alguien estuviera observando y dijera, bien, han llegado hasta aquí, ahora vamos a ver si pueden ir más lejos. El segundo monolito representa que la humanidad ha pasado al siguiente nivel, pero que aún queda mucho por descubrir. El tercer monolito se encuentra en la órbita de Júpiter. Aquí ya no es una señal, sino que ahora representa una puerta. Cuando el astronauta Dave Bowman se acerca, es absorbido en un viaje psicodélico que rompe el tiempo y el espacio. Ya no es meramente una evolución tecnológica, es una evolución de conciencia. En el momento en el que el ser humano cruza el límite de lo conocido y entra en algo completamente nuevo. En la misteriosa habitación blanca, Bowman envejece ante nuestros ojos. Después de verse en sí mismo en distintas etapas de su vida, ya anciano y tendido en la cama, aparece nuevamente el monolito frente a él. Bowman lo observa, lo acepta y en ese momento ocurre la transformación en el niño estelar. Este último monolito simboliza la trascendencia. Ya no hablamos de una herramienta ni de viajes espaciales, sino de un salto evolutivo total, el nacimiento de una nueva forma de existencia a algo más allá del ser humano. Mientras la película nos habla de la evolución y de los monolitos, ocurre una trama en paralelo, la misión espacial hacia Júpiter y la inteligencia artificial que lo controla. HAL no es solo una computadora, es el cerebro de la nave, controla absolutamente todo y en teoría es incapaz de cometer errores. HAL representa el siguiente paso evolutivo creado por el hombre. La inteligencia artificial es lógica, fría y perfecta, pero también desarrolla algo parecido al miedo y al instinto de supervivencia. Si el primer monolito marcó el nacimiento de la herramienta, HAL es la herramienta llevada al extremo. Es la evolución tecnológica que comienza a volverse autómata. Aquí el director Stanley Kubrick investigó obsesivamente la tecnología espacial real. Se reunió con ingenieros, consultó expertos y estudió los diseños de la NASA. De hecho, años después, muchos científicos reconocieron que la representación de estaciones espaciales, viajes en gravedad cero y tecnologías eran sorprendentemente precisas. En 1968, antes de que el hombre llegara a la Luna, la película ya mostraba una visión extremadamente creíble del futuro espacial. Una odisea en el espacio no utilizó CGI porque simplemente no existía. Todo lo que vemos, naves, gravedad cero, escenarios espaciales, fue construido físicamente con maquetas gigantes y escenarios giratorios. Por estos efectos, la película ganó el Oscar a Mejor Efectos Visuales. 2001 representa el momento en el que el cine comercial y el cine de autor se encontraron en una superproducción ambiciosa que trataba de ideas profundas sin simplificarlas. Es la prueba de que el cine podía ser un espectáculo y al mismo tiempo una reflexión filosófica. Su mayor aporte fue narrativo, desafió la estructura clásica del principio, desarrollo y desenlace, y en su lugar invitó al espectador a explorar la ambigüedad, sumergirse en la contemplación y vivir la historia como una experiencia sensorial única.
Chinatown, de Roman Polanski, de 1974. Chinatown comienza en un escenario de cine negro por excelencia. En Los Ángeles, en la década de los 30, el detective privado J.J. Gittes, interpretado por Jack Nicholson, es contratado por una mujer llamada Evelyn Mulray para demostrar la infidelidad de su marido. Creyendo que es un caso sencillo, investiga al marido de la mujer, obteniendo pruebas fotográficas de que conoció a una mujer. Sin embargo, las cosas se complican cuando estas fotos de su marido y su aparente amante aparecen en el periódico, y resulta que la mujer que la contrató solo se hacía pasar por Evelyn. La verdadera Evelyn aparece en la oficina de Gittes y amenaza con demandarlo por el escándalo. Gittes descubre que Hollis Mulray era el ingeniero principal del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. También se entera de que el padre de Evelyn es Noah Cross, un antiguo socio de Hollis y uno de los hombres más poderosos de la ciudad, quien está empeñado en impulsar un nuevo proyecto de represas que muchos consideran sospechoso. A partir de ese momento, el detective Gittes queda atrapado en una red de corrupción y una manipulación de los suministros del agua de la ciudad. Poco después, Hollis aparece muerto en una reserva de agua en lo que aparentemente es un ahogamiento, pero todo indica que hay algo más detrás de todo eso. Mientras investiga, Gittes recibe presiones tanto de Evelyn como de Noah Cross. En medio de esa búsqueda sale a la luz que Evelyn guarda un secreto mucho más oscuro y personal, uno que está directamente relacionado con la violencia, las mentiras y la tragedia que rodean el caso. Jack Nicholson participó activamente en ajustes de diálogo para hacer que J. Gittes sonara más auténtico y menos teatral. Nicholson entendía muy bien el ritmo del sarcasmo y del humor seco que define al personaje. También fue él quien sugirió pequeños gestos físicos del personaje, como tocarse constantemente la nariz después de la famosa escena del corte. Robert Downey escribió el guión inspirándose en antiguos escándalos sobre el control del agua en el estado de California. Sin embargo, el director Roman Polanski decidió cambiarlo y apostarlo todo por un final más oscuro y devastador, que terminó convirtiéndose en uno de los finales más impactantes del cine. El mismo Polanski interpreta al hombre que corta la nariz a Gittes. La sangre y el vendaje fueron diseñados para que pareciera lo más auténtico posible. El vendaje enorme no fue un accidente. El director quería que el protagonista llevara una herida visible durante gran parte del segundo acto, como símbolo físico de que había cruzado una línea peligrosa. El compositor Jerry Goldsmith tuvo apenas 10 días para componer la banda sonora porque la música original fue descartada en el último momento. En los años 70, cuando el cine estadounidense estaba cambiando, Chinatown representó un puente entre los directores rebeldes que estaban cambiando las reglas en los 60s y el nuevo Hollywood consolidado. La película retomó el viejo cine de detectives, pero lo transformó con una visión más oscura, más crítica y más realista. Ya no había héroes intocables ni finales felices, sino corrupción, ambigüedad moral y un sistema imposible de vencer. Así Chinatown conectó la rebeldía artística con la generación anterior, con el cine adulto complejo y pesimista que estaba creando el nuevo Hollywood. Películas como Los 400 golpes de Truffaut, La Dolce Vita de Federico Fellini, 2001, Una Odisea en el espacio y Chinatown marcaron una etapa en la que los directores dejaron de obedecer las reglas tradicionales para imponer su propia visión. Fue el momento en donde el cine se volvió más personal, más arriesgado y más crítico. Las historias ya no buscaban solo entretener, sino explorar la soledad, el vacío, la rebeldía juvenil, el poder y el lugar del ser humano en el mundo. Estos directores rebeldes rompieron con la narrativa clásica, eliminaron los finales complacientes y apostaron por la ambigüedad, el simbolismo y la reflexión. Con ello, el cine dejó de ser únicamente espectáculo para consolidarse como una forma de expresión artística madura y profundamente autoral. En el próximo video nos adentramos en el nuevo Hollywood, una etapa en donde el cine se volvió más ambicioso, más espectacular y más arriesgado. Películas que hicieron del verano la época más importante del cine, que nos llevaron a lugares lejanos, con futuros oscuros, y que transformaron la manera de narrar historias con personajes intensos, diálogos inolvidables y escenas fuertes que marcaron una época.